Buenas noches, mi nombre es Miriam Yolanda Páez. Voy a hablar sobre aprendizaje estadístico no supervisado. Tenemos objetivos general y específico para el tema. Entonces, como objetivo general, tenemos examinar la estructura de los datos de precios dinámicos de la empresa de viajes compartidos mediante análisis de componentes principales y técnicas de agrupamiento. Como objetivos específicos tenemos ilustrar las características principales de las variables individuales, explicar las relaciones entre pares de variables del conjunto de datos mediante gráficos de dispersión y articular técnicas de agrupamiento no supervisado. En la siguiente diapositiva, la diapositiva 3, tenemos el análisis de componentes principales cepa A. El análisis de matriz de proporción de varianza explica y acumulada, esta nos indica lo siguiente, que primera componente principal, que es la PC1, la primera componente principal explica aproximadamente que el 48.19% de la varianza total. Esto sugiere que PC1 captura casi la mitad de variabilidad de los datos y es la dimensión más importante para describir las características de los viajeros. La segunda, que es la PC2, compone los componentes principales, que es el 25.18% adicional de la varianza, que acumulando un total de 73.41% cuando se combina con PC1. Y la PC3 y PC4, la PC3 es la del componente, es una tercer componente que explica el 24.79% de la varianza acumulada, y la PC4 solo explica el 1.81% de la varianza acumulada. Para la siguiente diapositiva, que continuamos con el análisis de componentes principales de CPA. Es la diapositiva 4. Esta diapositiva nos muestra un análisis de componente principal basado en un gráfico de Scribplot. Este gráfico representa dos líneas, una para la varianza explicada para cada componente principal y otra para la varianza acumulada. En resumen, la primera y segunda componente explican aproximadamente el 73.41% de la varianza total. El tercer componente, al incluirla la varianza acumulada, alcanza el 98.19% y la cuarta componente contribuye al 1.81% adicional. Está indicando que es insignificante para el análisis. Para la diapositiva 5, esta diapositiva analiza los componentes principales obtenidos mediante ACP, describiendo la carga de la variable. Los componentes principales son PC1, que representa factores relacionados con el tamaño o costos del viaje. Incluyen variables como el costo histórico del viaje y la duración esperada, que están altamente correlacionadas y explican una gran parte de la varianza en esta dirección. Los componentes principal PC2 refleja factores relacionados con la calidad del servicio de satisfacción del cliente, las variables número de pasajeros y calificación promedio. Y el conjunto PC1 y PC2 capturan diferentes aspectos importantes de los datos, permitiendo un análisis completo. Para nuestra siguiente diapositiva, el agrupamiento K-medias. Esta diapositiva explica el análisis realizado mediante el método de agrupamiento K-medias y presenta dos aspectos principales, que son el tamaño y porcentaje de los clústeres y medidas de resumen por clúster. Estas identifican 4 clústeres con diferentes tamaños y pesos porcentuales. Calculan estadísticas descriptivas, promedio y desviación de estándar para cada clúster y variables como el número de pasajeros, calificaciones promedio, duración esperada y viaje costo histórico. La siguiente diapositiva, que es el gráfico, es el gráfico de dispersión que ilustra los resultados del agrupamiento de K-medias.
Visualización del clúster. Los datos están divididos en 4 segmentos distintos. Clúster representados por diferentes colores, centroides marcados en rojo muestran el centro de cada clúster. La interpretación de los clústeres está bien separados por el espacio de los dos primeros componentes principales, indicando una buena segmentación lograda por el algoritmo de K-medias. Y la distribución uniforme de los clústeres, en el gráfico resalta la eficacia del análisis para distinguir patrones en los datos basados en características principales. Nuestra siguiente diapositiva, agrupamiento jerárquico. Esta diapositiva explica el clúster jerárquico en el método de enlace de Ward, visualizado mediante un dendrograma. La metodología del dendrograma muestra cómo los datos se agrupan en diferentes niveles de distancia, proporcionando una estructura jerárquica en los segmentos. Una observación que podemos identificar son los 4 principales dendogramas en un nivel de distancia específico. Cada grupo está claramente separado, indicando que los segmentos de usuarios tienen características distintas. Una conclusión que podemos sacar es que los cortes en el dendrograma reflejan una buena separación jerárquica, lo que permite identificar similitudes entre los datos de cada clúster. Y por último, pues ya tenemos las conclusiones, tanto para el análisis de componentes CPA, como para agrupamiento K-medias, como para agrupamiento jerárquico. Entre las conclusiones tenemos que el CPA ha permitido identificar las variables claves y reducir la complejidad del conjunto de datos. También el análisis permite a la empresa de viajes compartidos diseñar estrategias de precios personalizados para cada segmento. Esta segmentación permite a la empresa viajes compartidos, adaptar promociones y mejorar la calidad del servicio de manera específica, aumentando la satisfacción del cliente y rentabilidad. Bueno, estas son algunas de las conclusiones que se extrajeron de la tarea realizada, y esta sería pues ya la última diapositiva del trabajo. Bueno, muchísimas gracias, que tengan feliz día.